importante eso que mencionas, Emanuel, porque este denominado incluso en la doctrina como juicio paralelo o juicio mediático, pues influye de manera determinante en la autoridad, en todo tipo de autoridad, en la autoridad política, en la autoridad judicial, en la autoridad ministerial. Y lo más preocupante, y lo que yo noté, por ejemplo, del amparo de Florence, fue el influjo en la autoridad judicial, porque a pesar de que desde el primer momento se hicieron notar todas las inconsistencias, todas las contradicciones, todas la falta de evidencia documental, las contradicciones de los testigos, aún así, en aquel entonces la juez quinta de distrito en materia penal federal de la Ciudad de México, pues le da una sentencia altísima. Y luego el Tribunal Unitario lo ratifica. Y luego, pues, sigue toda esta suma de procesos de tal manera que digamos, ese bloque de datos que la policía manejaba a manera de casi, ya es caso cerrado desde ahorita, sí, pues influye en todas las autoridades. Y de la lectura simple del amparo, cualquier persona lo puede leer en el internet, es el amparo 517, diagonal 2011, se ve cómo los tribunales convalidan todas las actuaciones. Sí. Digamos que incluso como que le corrigen la plana al Ministerio Público Federal, dicen, bueno, sí hubo una alteración de la realidad, pero no influyó, o sea, sí la detuvieron un día antes, pero bueno, lo importante es que hubo una detención. Y sobre todo, dejan pasar el tema de la tortura a ella y a sus coacusados. Y bueno, aquí estamos viendo el artículo 3 de la ya abrogada Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, porque ya hay una nueva ley de 2017. Nada más que a propósito ponemos este artículo, porque digamos que es el artículo bajo el cual serían juzgados los hechos de los que se le imputa a Luis C, perdón. Entonces, vemos aquí que el artículo 3 nos dice que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche haya cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Bueno, todos estos hechos, como tú mencionas, Emanuel, los vimos en la televisión pública, en la televisión privada, perdón, a través de Televisa y de TV Azteca, en donde coincido totalmente contigo, se ve claramente la imagen del entonces funcionario público Luis Cárdenas Palomino. Y bueno, están ahí, pues todavía no se pueden borrar ahora con los registros que ocurren en Internet, pues ya es, digamos, imborrable. Sí. Y aquí voy a una segunda cuestión de cómo esto, Emanuel, según tu investigación que haces en esos 10 capítulos de tu trabajo, El Teatro del Engaño, pues cómo eso influye en toda la decisión judicial. O sea, no solo en los medios, sino que en la decisión judicial. Y a veces la decisión judicial se ve pues forzada a convalidar una versión o una visión del poder policíaco, del poder político y del poder de investigación que tenía en aquel entonces la PGR, ahora Fiscalía. Pero es muy preocupante cómo todo esto, Manuel, no sé si estés de acuerdo conmigo, erosiona incluso la independencia judicial. Pues porque al tener un proceso, un sumario lleno de arbitrariedades y los jueces se ven forzados por los medios o por la opinión pública a decidir como deciden, ¿no? A sentenciar a alguien, aunque no sea culpable. Tal vez sería interesante para la audiencia mencionar algún ejemplo concreto justamente de cómo este montaje mediático tuvo repercusiones judiciales concretas, ¿no? Afectó directamente al proceso, porque son cosas que simplemente revisando el expediente, y el expediente siempre, yo digo, mi libro no está basado
únicamente en un expediente, ¿no? El expediente solo no cuenta nada. Está contrastado con la realidad, está contrastado con las entrevistas de todos los protagonistas del caso, ¿no? Y de todo lo que también, porque también es un libro sobre el tribunal mediático, entonces también analizo cómo se va desarrollando una narrativa mediática que acaba teniendo más peso incluso en las mentes de los jueces que la propia narrativa judicial con sus mentiras y sus fabricaciones, pero que aún así incluye dentro de la manipulación las propias pruebas de la manipulación, ¿no? O sea, un juez atento puede leer este expediente y encontrar qué ha sido fabricado y qué ha sido manipulado y dónde se inmise la verdad en esos entresijos, ¿no? Eso es posible, o sea, es posible, digamos, no conocer absolutamente toda la verdad del caso, del por qué fueron detenidos, todo eso, digamos, quiénes son los culpables de estos secuestros, pero gran parte de la verdad está al alcance de la vista en ese expediente, ¿no? En concreto, a mí me gusta citar siempre algunos ejemplos concretos y hay uno que es muy, muy importante y creo que de hecho forma parte del análisis del ministro Saldívar en su resolución sobre en su proyecto de resolución para liberar a Florence Cassé, que fue el que finalmente llevó a la liberación de la francesa. Y es el caso de una de las víctimas. Bueno, todos los testimonios de las víctimas son muy interesantes de seguir en su evolución, ¿no? En su cronología y en los eventos que marcan esa cronología. ¿Por qué cambian los testimonios de las víctimas? Cambian en ciertas fechas específicas en función de eventos exteriores específicos que hacen que se presione a las víctimas para que cambien, ¿no? Pero desde el inicio del caso y antes de que surjan estas propias modificaciones debidas en gran parte a la presión policial sobre las víctimas, existe de inicio digamos, ese pecado original del montaje que va condicionando todo lo que sigue y que va condicionando el propio reconocimiento que hace una de las víctimas, Cristina Ríos, esta señora que aparece en las imágenes de Televisa y TV Azteca con su niño, con su hijo, y que se presenta como una víctima secuestrada por Israel Vallarta y Florence Cassé en el rancho Las Chinitas, ¿no? Que es el domicilio de Israel Vallarta. Y ella, entonces, digamos, si nos reportamos a cómo han debido ser las cosas, como lo presenta la autoridad, la liberan en ese lugar, según ellos, y en vez de liberar, o sea, en vez de llevarla al Ministerio Público a que dé su testimonio, le obligan a participar en un montaje en ese lugar. ¿Eso qué tiene como consecuencia? Tiene como consecuencia de que se encuentra en presencia de dos personas que son presentadas en televisión como sus secuestradores, Israel Vallarta y Florence Cassé, admitiendo que ellos no fueron sus secuestradores porque fueron detenidos en otro lugar, no había nadie en esa casa en ese momento de esa grabación, fueron detenidos un día antes en otro lugar, la policía no detuvo a ningún cómplice que supuestamente habría estado vigilando las víctimas en ese momento, no sé qué secuestrador deja a unas víctimas solas en un lugar, pero el caso es que ellos fueron detenidos en otro lugar y son reunidos con estas víctimas y se les presenta a unos en televisión como víctimas, otros como secuestradores, y a continuación de eso se les lleva a todos ante el Ministerio Público. Para empezar, hay algo muy importante que resaltar sobre el debido proceso en el caso, aparte de la cuestión del montaje, es que en el momento en que se dan los reconocimientos en la Cámara de Gesell, cuando llevan a las víctimas a reconocer a Israel Vallarta y Florence Cassé, en vez de aislar a las víctimas y de hacerlas desfilar una por una, las ponen todas juntas con sus familiares, con los policías, con los ministerios públicos, con los abogados, con todo o sea, ahí hay una multitud donde todo el mundo presiona a todo el mundo para que el reconocimiento se haga en cierto sentido y no en otro, ¿no? Es completamente ilegal y eso nunca fue notado por ningún juez que pronunció estas sentencias que mencionaste, ¿no? Pero además de eso, es muy instructivo el testimonio de Cristina Ríos, porque en ese momento donde está en la Cámara de Gesell, supuestamente las víctimas no deben haber estado en presencia de sus victimarios, o sea,
se les presenta unos sospechosos para ver si los identifican. Ahí ya todo falló porque ya los grabaron juntos y les hicieron participar en un show televisivo juntos, ¿no? Entonces ya estuvieron en presencia. Y de hecho, el testimonio de la señora Cristina va en ese sentido. Ella dice, efectivamente, yo reconozco a estas personas como las personas que estaban en la casa de seguridad esta mañana conmigo, o sea, esta misma mañana, durante la grabación esta, ¿no? O sea, y dice, y me los presentaron los policías como mis secuestradores. Doble presión, o sea, presión mediática, porque ella estuvo en presencia de ellos durante una grabación que no tiene nada que ver con el caso de su secuestro, y presión policial, porque le dijeron los AFIS, estos son sus secuestradores, ¿no? Pero ella simplemente dice, yo reconozco a estas personas porque la ropa que llevan es la misma que las personas que vi esta mañana. Pero en ningún momento la señora Cristina Ríos dice, los identifico como mis secuestradores. Reconoce su voz, porque ya estuvo en presencia de su voz, lo dice, es la voz de las personas que escuché esta mañana. Los reconoce, llevan la misma ropa, pero dice, no los reconozco, no tienen la misma voz que mis secuestradores. Entonces eso es muy interesante porque parece que todos los jueces pasaron por encima de estos detalles y dijeron, ah, pues los reconoce, como si fuera un tema binario, ¿no? ¿Los reconoce o no los reconoce? Por supuesto que los reconoce, porque estuvo con ellos en una grabación televisiva. Y lo mismo para las otras dos víctimas. Por supuesto que los reconocen, porque ya estuvieron en presencia de ellos y ya los AFIS les dijeron, estos son sus secuestradores. Entonces, obvio, los reúnen todos en la cámara de Gesell, los ponen ahí y ahora los van a reconocer y además presionados por policías hasta en la cámara de Gesell, ¿no? Entonces, ese es el tipo, y es solo un ejemplo, porque de verdad, o sea, yo puedo citar muchos así de cómo el montaje estuvo condicionando absolutamente toda la investigación judicial que se dio posteriormente. Y esto es, para mí es un ejemplo que lo demuestra todo, ¿no? De el montaje falseó la realidad, no solo en la mente del público, también en la mente de las víctimas. O sea, los hicieron actuar en un show televisivo donde Florence Cassé y Israel Vallarta hacían el papel de sus secuestradores. O sea, no había mejor manera de manipular la mente de estas personas. Y bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos de cómo luego la autoridad estuvo, y eso, digamos, a lo largo de la investigación, leyendo atentamente el expediente, se puede reconocer, pero al parecer los jueces que dictaron sentencias contra Florence Cassé no conocían estos expedientes, tal como el gobierno de Felipe Calderón, que seguía insistiendo todo el tiempo con periodistas. Yo, por ejemplo, estuve en esa situación de solicitar entrevistas por parte del gobierno y escucharme decir constantemente, no, pero es que consulta el expediente porque ahí están todas las pruebas. No, perdón, consulta el expediente, ahí hay más pruebas de que son inocentes y hay más pruebas de cómo se desarrolló ese montaje, ¿no? Hay indicios de que, por ejemplo, la voz de Israel Vallarta no corresponde con la voz de secuestros anteriores que le quieren atribuir, de un negociador donde tienen grabaciones telefónicas. La AFI dice que estas grabaciones telefónicas corresponden con su voz. No es cierto. Los peritos en fonografía, no, bueno, no recuerdo exactamente cómo se llaman estos peritos, pero dicen que esta voz es diferente. Las armas que presenta la autoridad en el rancho Las Chinitas durante el montaje son armas que no han sido utilizadas durante mucho tiempo y no están en condiciones de ser usadas, y su descripción corresponde con armas que ya estaban en poder de la autoridad. Y lo mismo con las credenciales de elector que Luis Cárdenas Palomino y Javier Garza Palacios, otro mando de la AFI, presentan a las cámaras de televisión diciendo estos son credenciales robadas que ellos utilizaban para cambiar su identidad, ¿no? Los secuestradores. Estas credenciales de elector, hay una investigación posterior que muestra que fueron credenciales de elector que habían sido robadas, que ya habían sido incautadas por las autoridades en una investigación previa y que estaban ya en manos de la autoridad y que son recicladas, recuperadas y presentadas en el curso de un montaje para hacerlas pasar como pruebas. Lo mismo con los vehículos. A ver, o sea, puedo seguir así eternamente, ¿no? O sea, digamos, el expediente contiene absolutamente todos estos indicios de que fueron usados en el montaje para un show, pero luego
son integrados en una investigación que se hace, el único objetivo de la investigación es hacerla encajar con ese show, es hacer que corresponda y se ciña a la realidad de ese show, pero no a descubrir la verdad.